articulado o articula diversas instancias universitarias y bueno, desde ahí pues nos vinculamos nosotros como TCU. Recuerdo que hace unos meses cuando Kioscos nos propuso el diagnóstico comunitario, pues nos pareció muy interesante desde nuestro TCU como una posibilidad de amplificar y de pues dar más resonancia a las voces de las personas y de las comunidades con las que nosotros trabajamos desde nuestro TCU en el Caribe Norte. Una región que al igual que toda la provincia de Limón ha sido históricamente marginada, pero que también tiene una muy rica historia de lucha social y en ese sentido, pues mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho saber, mucha memoria para enriquecer y para nutrir estos diálogos que estamos intentando generar desde la academia. Entonces, bueno, muy contenta hoy de estar acá con ustedes y de estar compartiendo con las personas que nos acompañan hoy. Son personas de gente de lucha, gente que está luchando en diferentes territorios. Nos acompañan hoy personas trabajadoras vinculadas al monocultivo de la piña y el banano. Gente que tiene mucho que decir sobre los derechos laborales en condiciones de pandemia y sobre la justicia ambiental y la justicia social y el monocultivo. Entonces, pues presentarlos, nos acompañan hoy Mauren Gamboa Azofeifa, ella es trabajadora bananera de Guásimo y forma parte del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas CITRAP. ¿Cómo está, Mauren? Bien, muchas gracias por invitarme. Espero poder aprovechar este espacio. Y trabajo en una bananera y soy miembro de la junta directiva, entonces nos conoceremos en esta bonita noche. Muchas gracias. Y también nos acompaña Didier Leitón. Didier es dirigente sindical de muchísima trayectoria acá en el Caribe y es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas CITRAP también. ¿Cómo está, Didier? Bien, ¿y usted qué tal, Liliana? Un gusto saludarlos por este medio, saludarlas y bueno, muy agradecido con ustedes, con el proyecto, con el programa, porque por este medio pues podemos dar a conocer muchas cosas que no se hablan. Mucho se habla del tema, por ejemplo, la cantidad de personas afectadas por el COVID, por ejemplo, que eso es importante darlo a conocer, pero también el tema laboral, que es un tema que siento que está escondido, como que está silenciado y que es importante que aprovechemos estos espacios para darlos a conocer y de veras muchísimas gracias y ojalá que sea de provecho para todos y ojalá que mucha gente pues tenga acceso a esta información para que vayamos haciendo conciencia todos y todas sobre la situación que se vive dando. Sí, de hecho ese es uno de los propósitos de este diagnóstico, el diagnóstico que está impulsando Kioscos Socioambientales, es justamente conocer cuál es la situación, cuáles los efectos sociales de la pandemia en comunidades rurales, en comunidades costeras, comunidades indígenas, en comunidades transfronterizas, en esa otra Costa Rica que muchas veces está invisibilizada o que no conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente esa es la idea de este espacio, traer esas voces a la universidad. Nos acompaña también Santos Reynosa Miranda. Santos nos acompaña desde los Chiles, él está en este momento en Medio Queso. Santos se ha dedicado al trabajo en plantaciones piñeras y además forma parte del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado CITRACEP. De la seccional de Medio Queso de los Chiles. ¿Cómo está, Santos? Tal vez Santos tiene el micrófono en silencio. Sí, Tal Santos. vez sí, tal vez sí lo ponen en audio. Ahí está, ya. Ahí. Okay. Santos, Sí, ¿cómo buenas estás? tardes. Bien, ustedes, compañeros, es un gusto de acompañarlos en esta reunión, que fui invitado junto a todos ustedes, compañeros. Yo, como decía la compañera, estoy en Medio Queso de los Chiles de Alajuela. Soy presidente de la seccional del sindicato CITRACEP que hicimos aquí en Piñas Cultivadas. Me dedico a Se está cortando, ¿verdad? Un poquito.
poca señal. Ustedes saben y por eso estoy muy contento que me hayan invitado a esta reunión y les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros. Sí, es que aquí hay poca señal, si hay compañeros. Sí, Santos, tal vez Bueno. para contarle a las personas que nos están viendo, está en una plaza en este momento porque tuvo que salir de la casa porque tiene como dificultades de conexión, por eso no pudo conectarse con el video, pero siempre quisimos traer su testimonio, Santos, y sobre todo por una experiencia que acaba de ocurrir y que nos parece muy importante contribuir con crear estas plataformas para la denuncia sobre las situaciones que se viven en este sector, ¿verdad? Y justamente en este momento de crisis. Entonces, Santos, no sé si usted nos puede comentar un poquito sobre cuál es la situación que están pasando en el sindicato y muy a propósito de este tema que estamos hablando hoy, que es en torno a los derechos laborales. Creo que está teniendo problemas de conexión. Sí, no tiene. Primero, bueno, ¿me escuchan ahí, compañeros? Sí. Ahí me escuchan, compañeros. Buenas. Sí, Santos, te escuchamos. Ahí me escuchan, compañeros. Ahí creo que está, ahí no se escucha muy bien, Santos. Compañeros, ¿me escuchan? No. Bueno, ahí. Sí, bueno, sí, ahí voy a decir en los años, ahí. No se le está escuchando bien. Santos, tal vez si puedes buscar algún lugar donde, tal vez ahí cercano, donde tengas como un poquito más de señal y te incorporas ahorita, en un ratito, porque nos interesa muchísimo conocer la experiencia y sobre todo nos interesa mucho su testimonio en este programa de hoy. Espérame. Bueno, vamos a dar entonces un chancecito a Santos para ver que puede buscar como un mejor lugar de acceso. Y vamos a continuar, luego vamos a retomar este diálogo con Santos. Para empezar este conversatorio, nos gustaría mucho comenzar hablando sobre las organizaciones sindicales en las cuales ustedes participan y pues la idea sería que nos comente muy brevemente cuándo y por qué nace CITRAP. Primero Didier y Maure y luego vamos a ver si Santos pues, se puede reincorporar. Claro, bueno, qué pena con el compañero, es que en esa zona hay muy poca señal, pero bueno, es parte de las tareas que tenemos. Bueno, CITRAP es un sindicato ya de mucha historia. CITRAP nació en 1972, impulsando la convención colectiva en las plantaciones bananeras en el sector del Caribe costarricense, con mucho éxito, ¿verdad? Con mucho éxito, prácticamente logró CITRAP alcanzar casi el 90% de las fincas del sector, principalmente en Batinas y Quirres, la convención colectiva. Sin embargo, CITRAP en los 80 debió enfrentar una época muy difícil, muy dura, cuando el gobierno, el sector patronal, con un sector de la Iglesia Católica, se aliaron, se juntaron y prácticamente para desarticular el movimiento sindical en ese momento, en ese tiempo independiente. Obviamente CITRAP prácticamente desapareció casi por completo, quedando, como decimos nosotros, en cenizas. Y de ahí pues empieza una carrera, digamos, hacia atrás en materia de derechos laborales, ya que a través de las convenciones colectivas
se habían logrado muchos beneficios, muchas conquistas para los y las trabajadoras, pero precisamente en esa época que impulsan el movimiento solidarista e imponen los comités permanentes y los arreglos directos, precisamente para regular garantías sociales obtenidas por los trabajadores a través del sindicato en aquellos años. Y entonces, después de muchos años y ver los trabajadores que cada día se perdían más y más garantías, entonces inician a buscar cómo organizarse y entonces CITRAP empieza a resurgir nuevamente en la década de los 90 y con más, digamos, fortaleciéndose prácticamente en la década de los 2000, siendo ya hoy CITRAP un sindicato consolidado acá en la zona atlántica con casi 2000 miembros, haciendo trabajo sindical en todas las plantaciones, bananeras y ahora piñeras, más reciente por las injusticias que se cometen en contra de los y las trabajadoras en materia de derechos laborales, como salarios, jornadas de trabajo, salud ocupacional, maltrato, entre otras cosas que se dan, obviamente la falta de organización sindical, el impulso de otras formas de representación no sindicales que las empresas financian, que las empresas impulsan, que las empresas controlan. La firma de los arreglos directos y los comités permanentes han hecho que los trabajadores cada día entiendan más que es necesario que estemos organizadas y organizados, no solamente para parar la carrera hacia el fondo que llevamos, cuando digo parar la carrera hacia el fondo, la pérdida de garantías y de beneficios, sino para tratar de conquistar también beneficios y garantías obtenidas en el pasado a través de la lucha organizada. Tiene el micrófono apagado, Liliana. El micrófono. Le preguntaba a Maureen que en cuántas fincas están ustedes trabajando en este momento y en cuáles cantones también trabaja CITRAP. Sí, ya aproximadamente son 70 fincas. Siquirres, Matina, Guásimo, Pocosí, son toda la zona vertiente del Caribe. Es bastante porque son bananeras y piñeras, pero gracias a Dios, como dice Didier, pues la gente es la manera que tiene por luchar por sus derechos y pues a nosotros nos da satisfacción siempre que podemos ayudarle a un trabajador con sus problemas. Gracias, Maureen. Vamos a ver si Santos ahora ya volvió acá con nosotros. Santos, ¿nos escucha? Ahí, compañeros. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Santos, tal vez si nos cuenta entonces sobre CITRACEP, el trabajo que hacen allá en Zona Norte, y también que nos comente este testimonio, ¿verdad?, que usted quería compartir pues hoy en este conversatorio. Sí, buenas, compañeros. Bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros empezamos lo que es la seccional de CITRACEP, el sindicato, bueno, los unimos el 30 de septiembre, perdón, el 30 de agosto nos unimos a esto que es el sindicato, ¿verdad? Y bueno, después a la semana siguiente fuimos destituidos de la empresa, ¿verdad? Nosotros íbamos a empezar a trabajar lo que es en esta empresa, en la empresa que, bueno, como ustedes saben, a ver si uno es maltratado en el asunto lo que es los salarios, más ahora que está esto de la pandemia, íbamos a trabajar también en lo que son todos lo que pone el Ministerio de Salud para que la empresa ponga más mejoría, ¿verdad?, en lo que es el asunto de trabajadores. Y ustedes saben, hay muchos jefes que le gritan a uno y todo asunto, entonces nos llevó al caso de empezar a trabajar con el sindicato y porque nosotros queremos ver la mejoría de todos los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Pero como ustedes conocen que la empresa, a veces el sindicato es como una piedra en el zapato, ellos no los quieren dentro de la empresa y
bueno, por ese motivo nos sacaron, porque a ellos no les sirve tener al sindicato dentro de la empresa. Por ese motivo nosotros, bueno, los despidieron. Pero nosotros íbamos a empezar a trabajar en esos puntos, compañeros. Lastimosamente no se pudo porque los pararon de trabajar, pero nosotros estamos todavía, compañeros, con el apoyo de ustedes y nuestro compañero Joseph, estamos todavía de pie luchando, nos apoyan todos los sindicatos, ¿verdad? De todo el país. Nosotros sabemos que vamos a lograr todos esos puntos. Y bueno, de parte de eso, ese es lo que íbamos a empezar a trabajar, porque en verdad estamos parados ahorita, no estamos trabajando porque ahí estamos fuera de la empresa, entonces no estamos trabajando, compañeros. Sí, entonces estamos parados ahorita, compañeros, pero si nosotros logramos a que nos ayuden y volver a integrarlo dentro de la empresa, nosotros vamos a trabajar junto con su ayuda y vamos a hacer que la empresa se arregle en esos puntos, en los maltratos, malos salarios y todos esos puntos, como ustedes saben, ¿verdad? Que ellos a uno echan a las personas y meten lo que son contratistas y por eso un sindicato no les sirve, porque el contratista, ellos le pagan lo que sea, de lo poco, y ellos están ahí, ¿verdad? Entonces ellos por ese motivo es que no los quieren a nosotros, ¿verdad? Compañeros, pero sí, íbamos a empezar a trabajar bien cuando se detuvo esto, compañeros. Sí, Santos, este caso fue conocido, incluso circuló en algunos medios de prensa. ¿Qué sigue ahora en la lucha de ustedes? ¿Y de qué forma también las organizaciones sociales pueden colaborar con esta lucha que ustedes están llevando en este momento? Bueno, sí, el trabajo que están haciendo ahorita, bueno, estamos haciendo es con nuestro compañero Joseph. Estamos trabajando en lo que es demanda la empresa, que es con el Ministerio de Trabajo. Ya la empresa ha sido demandada, ya lo han mandado varios documentos demandando a la empresa para reintegrarlos otra vez a nuestro trabajo y empezar la lucha, ¿verdad? Nos han apoyado, de verdad, y damos gracias al Señor por el apoyo. Estén trabajando fuertemente, sí, nos han apoyado bastante y el proceso es un mes más o menos para a ver si nos reintegran nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, eso es. Tal vez ahora, Santos, nos puede dejar el número de teléfono donde podemos comunicarse, donde la gente puede también comunicarse para apoyar esta lucha que ustedes están emprendiendo de forma muy valiente. Santos, quiero agradecerle mucho porque a pesar de todas estas dificultades, usted quiso participar en este espacio y dar su testimonio, que para nosotros también es muy importante. Y bueno, agradecerle nuevamente por la participación. Sí, gracias. Bueno, personalmente no les he contado nada. Si me dan un espacito para contarles personalmente. Sí, claro. Bueno, como ustedes vieron el video que nosotros grabamos, bueno, nosotros en estos momentos estamos trabajo, ¿verdad? Y ustedes saben que ya, y lo poco que le da uno en la empresa, ya, uno tiene familia, ¿verdad? Y ya tiene hijos que ya van al colegio. Bueno, están ahorita, ellos por lo menos están ahí por internet, pero el otro año ya, y le afecta mucho porque ahí lo paran a uno de trabajar. Y sí, sabemos que vamos a tener muchos apoyos, ¿verdad? Personalmente, usted sabe, uno tiene hijos y también le afecta porque ahí ya uno quedó sin trabajo y lo poco que le dan, como les comento, se le gasta a uno, ¿verdad? Y entonces antemano agradecería, ¿verdad? Por la ayuda que nos brinden y eso sería parte mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Santos. Y sí, efectivamente nosotros en este espacio la idea es pues abrirlo un poco,
colocar las cosas que están pasando y hacerlas visibles, todas estas injusticias que sabemos que ocurren sistemáticamente en muchas de estas empresas, y también apoyar, ¿verdad?, estos procesos de organización, y en ese sentido pues llamamos también a la colaboración. Ahora vamos a anotar ahí el número de teléfono y cómo contactarnos con Citracep, con el sindicato, para seguir apoyando este proceso de lucha. Muchas gracias, Santos. Entonces lo despedimos. Correcto. Y seguimos con Didier y con Mau. Bueno, muchísimas gracias. Yo los acompaño. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, amigo. Bueno. Hasta luego, compañero. Gracias. Chao. Hay aquí un tema muy importante que bueno, de hecho, este testimonio de Santos, yo creo que nos ilustra mucho cuáles son las situaciones y la precariedad que se vive en muchas de estas empresas. Hace apenas 2 meses, todos recordarán que este tipo de plantaciones agrícolas estuvieron en el ojo del huracán frente a la opinión pública por el aumento de los casos positivos por COVID, tanto en fincas agrícolas como en plantas procesadoras y en plantas, empacadoras de productos agrícolas para exportación. Esta situación que se reveló y que incluso las autoridades asociaron al desarrollo de una segunda ola de contagios, pues puso en el tapete, ¿verdad?, reveló de forma tal vez muy dramática estas condiciones de precariedad y bueno, mucha gente se sorprendió, ¿verdad?, de todas estas situaciones que se dieron a conocer, pero para algunas personas que estamos más vinculadas a esta realidad y que venimos estudiando también los efectos sociales y ambientales de la expansión del monocultivo de piña y banano en Costa Rica, pues para algunos no nos sorprendimos mucho, ¿verdad? Y creemos que estas situaciones que se revelan en realidad tienen muy poco que ver con la pandemia y tienen más que ver con la naturaleza, el propio modelo agrícola dominante, ¿verdad? Sabemos que muchas de estas empresas lesionan sistemáticamente los derechos de las personas trabajadoras y también de las comunidades donde se instalan. En ese sentido, nos gustaría mucho que ustedes desde sus experiencias nos hablaran de cuál era la situación de los derechos laborales antes de la pandemia. Y si la pandemia cambió algo, ¿qué cambió? Bueno, Lili, lastimosamente, antes de la pandemia ya era muy difícil. Habían demasiados problemas laborales con salud ocupacional, con las horas extensas, con los pagos, la remuneración económica. Si bien es cierto, pues antes de la pandemia teníamos un método un poco más pronto para ver cada situación en sí, cada caso en sí, después de la pandemia ha sido peor. Tripliquémoslo. La empresa se excusa con el COVID-19, no nos atiende. Me acuerdo ahorita de una anécdota en una finca de Álvarez de Sante, donde no se vio el caso de un acoso sexual y la respuesta de ellos fue por el COVID-19. No nos atendieron, no se vio el caso por el COVID-19. Entonces, si ya antes era bastante difícil, después del COVID-19 ha sido mucho peor. Los pases al INSS, los de salud ocupacional, toda la situación que en sí, si antes nos daban reunión con 3 representantes, pues ahora nos aceptan 1 o 2 y hay que estar luchando y peleando porque se ha vuelto muy difícil la situación con el COVID-19 para las empresas, todos excusados por el COVID-19, entonces pues no nos atienden y tenemos que lucharnos bastante para poder llevar a cabo una representación, para poder defenderle los derechos a nuestros compañeros, nuestras compañeras. Es bastante dura la situación. Sí, como que sabíamos que todas estas injusticias y toda esta desigualdad social existía y se recrudeció, ¿verdad? Y hemos visto eso en distintos sectores. Ese es uno donde lo vemos muy claramente cómo se ha vulnerabilizado muchísimo más a las poblaciones trabajadoras.
hablemos sobre la situación de las plantaciones en este contexto, un poco ampliar, ¿verdad? ¿Cuál es la situación esta que nos decía Maureen? Cuando se les ha cuestionado a los representantes del sector empresarial sobre esta situación, ¿verdad? Digamos, de controversia que se generó a partir del aumento de contagios, algunos de los representantes empresariales plantean que ellos están tomando las medidas sanitarias en los centros de trabajo y aseguran que están cumpliendo los protocolos requeridos. Que el problema en parte es que las compañías no pueden controlar las burbujas sociales de los trabajadores. Entonces, nos gustaría que ustedes nos contaran, ¿verdad? También desde la experiencia que tienen y el conocimiento en todas estas fincas en las que trabajan, ¿qué medidas ha tomado la empresa para proteger la población trabajadora? ¿Y cómo valoran ustedes el papel de las empresas justamente en la prevención del contagio? Cuéntenos, por ejemplo, qué pasa ahora con el transporte, qué pasa con los equipos de protección, con los chequeos médicos, qué pasa, ha habido información, ha habido capacitación, hay vigilancia en los centros de trabajo para asegurar que se cumplan estos protocolos. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido? Por lo menos yo o CITRAP culpamos mucho a las empresas, por ejemplo, de muchos contagios que han habido en las plantaciones. El día de ayer visitaba una plantación de banano y me comentaban los trabajadores que una trabajadora la semana pasada tenía síntomas y que le dijo al jefe inmediato que ocupaba el permiso para irse porque ella no se sentía bien. Entonces el jefe inmediato le dijo que no podía darle permiso porque él la ocupaba en el trabajo, porque necesitaba sacar las cajas. Bueno, resulta que ya le dieron el resultado del COVID y ya se confirmó que ella está afectada. Bueno, así es, mucha gente se ha infectado del COVID. Recuerdo en una ocasión que fuimos dirigentes sindicales porque los trabajadores estaban exigiendo y el sindicato la limpieza, la desinfección de todas las plantas, de la planta empacadora y todo el centro de trabajo. Y sin embargo, la empresa más bien lo que quería hacer era sacarnos a nosotros, los dirigentes. A pesar de que nosotros llevábamos una propuesta para que por lo menos se parara el trabajo un par de días, se desinfectara, se mandara a la gente a hacer algunas pruebas, todo eso hizo caso omiso. Bueno, así ha sucedido en muchas plantaciones, donde se sabe que hay brotes y que la empresa no reacciona de forma inmediata y que dice que no es necesario. Aparte de que cuando hay una amenaza, por decirlo así, una sospecha en una finca y tal vez los trabajadores empiezan a pedir, el sindicato, la intervención del Ministerio de Salud, la empresa empieza a hacer algunos movimientos de limpieza, digámoslo así, como diciéndolo chistosamente, como antes cuando iba a venir la suegra que uno limpiaba la casa para que la encontrara limpia. Bueno, así lo hacen las compañías. Entonces yo siento que las empresas no han actuado de la mejor manera. Siento que han sido muy mezquinas las compañías, primero porque hay que tener claro que las compañías bananeras y piñeras, la afección que han tenido en la parte, digamos, de comercio, de ventas, de producción ha sido mínima comparación con la gran mayoría del sector industrial, de otras industrias, como el turismo, como el transporte, como el trabajo informal. Las compañías han seguido produciendo normalmente y la inversión económica que ellos han hecho para contrarrestar, para enfrentar esta pandemia ha sido mínima. En algunos casos cuesta que le den una mascarilla y de mala calidad a los trabajadores. En algunos casos cuesta que pongan o coloquen en los lugares que se necesita el alcohol o el líquido para lavarse las manos, desinfectar. Entonces, las compañías en esta pandemia no han actuado de la mejor manera. Yo por lo menos culpabilizo a muchas empresas de esconder incluso la realidad y ser el culpable de muchas
de muchas contagios, trabajadoras, trabajadores que han insistido, le han llorado a la empresa que por favor hagan algo, que por favor paren el proceso, que piden la intervención del Ministerio de Salud, y en este caso es el sindicato cuando tiene información que logra hacer alguna acción que pues que el Ministerio de Salud llegue, pero en muchos casos la compañía, nosotros sentimos que no está haciendo lo que tiene que hacer para ayudar a contrarrestar, para minimizar el contagio en la población laboral y las familias acá en la región, ¿verdad? Ujú. Maureen, a mí me gustaría escuchar su opinión y su experiencia también como mujer trabajadora, ¿verdad? Nosotras, las mujeres en este contexto de crisis y de pandemia, pues hemos experimentado una recarga de trabajo clarísima y me gustaría conocer cuál ha sido pues, la experiencia de ustedes en las bananeras y en las quinielas. Sí, Lili, tú decías ahora, cuando empezaste la pregunta sobre lo de los buses, el transporte, algo para agregar ahí que sobre eso, es que lastimosamente eso es uno de los más grandes problemas que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Las empresas de los buses que les prestan pues el servicio a los trabajadores se han visto pues en la necesidad, según ellos, de bajar la flotilla. Entonces, para ellos ahorrarse ese chofer, esa gasolina, lo invierten con los trabajadores. ¿En qué punto? En que vienen y mandan un bus cada 3 horas. Entonces, los compañeros que viajan en bus han tenido que pasar sumamente horas esperando un transporte. Curiosamente, a veces pasa el transporte, pasa lleno, y tienen que esperar otro montón de horas que pase otro. Esto ha sido una situación muy difícil. Nosotros hemos tratado de buscar diálogo con la empresa para que se ponga bus expresamente para el personal que sale en el momento, pero ha sido muy difícil. Y sí, pues en la perspectiva de la mujer, incluso yo que trabajo en una bananera, pues es bastante curioso que lo menciones. Nosotras las mujeres, pues nos ha tocado un doble, podríamos decir, rol, porque ya tenemos que trabajar y nuestros hijos están en la casa estudiando, entonces tenemos que ser lo de maestros y de trabajadores. Entonces, pues sí, es un punto que nos ha tocado duros por ser, creo que a todos, y pues las mujeres sí hemos tenido que llevar un poquillo más de carga, más ahora con la situación de que tenemos que, gracias al Ministerio de Educación, que le da cierto diariecito, como una vez por mes, a las familias de los chicos que estudian, hay que estar pidiendo permisos, esas otras cosas que hemos tenido que cargar con esto. Entonces, pues sí, siento que se inclina un poco más la balanza en las mujeres, pero como todo, pues ahí vamos. En la situación, creo que la situación se ha vuelto muy difícil para todos, pero tenemos que salir adelante y a eso vamos. Muy bien, muchas gracias, Maure. Me gustaría ahora que habláramos sobre el papel del Estado. Cuando surge esta controversia, estalla la controversia, creo que es en julio, ¿verdad? Relacionada con el COVID y las plantaciones piñeras y bananeras, el Ministerio de Salud cerró varias de estas empresas que estaban incumpliendo medidas sanitarias, pero además el Ministerio de Trabajo cerró otras empresas también porque encontraron incumplimientos en materia de derecho laboral. En ese momento la institucionalidad estatal frente a los medios de comunicación se planteó desde una posición como bastante firme, intentando regular y fiscalizar a las empresas. ¿Qué ha pasado, verdad, desde ese momento a la fecha, desde su experiencia? ¿Continúa, por ejemplo, el Ministerio de Salud haciendo algún tipo de vigilancia o inspección en los centros de trabajo? Y el Ministerio de Trabajo, ¿cuál ha sido el papel desde su perspectiva? Tal vez, Didier, usted que conoce también como todo el panorama más general, ¿verdad? De todas estas 70 fincas, conoce muchos casos Bueno, en los meses. yo tengo una queja muy fuerte, ¿verdad? Una queja muy fuerte contra el Ministerio de Trabajo, porque es el gran ausente en esta pandemia. O sea, el Ministerio de Trabajo se escondió. La ministra de Trabajo ni se sabe quién es.
O sea, nunca vemos a la ministra de Trabajo ahí diciendo nada. Yo digo que el Ministerio de Trabajo se escondió. Mucha gente ha visto la pandemia como un problema meramente de salud, nada más, y la ha apartado como el problema laboral y es complementario. Y el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, las regionales están cerradas. O sea, no deberían de estar cerradas las regionales. O sea, sí debe generar opciones para evitar, eso sí, los contagios, buscar el contacto directo, pero es como que cerraran el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud no se puede escudar en la pandemia, que para asegurar la salud de sus funcionarios, para garantizar la salud de sus funcionarios, es cerrando. Bueno, el Ministerio de Trabajo tampoco debió haber cerrado. Tienen en algunas regionales un número de teléfono ahí, pero nunca contestan. Nunca contestan. Y hay grandes problemas laborales en el marco de la pandemia. Ejemplo, los trabajadores que se suspenden muchas veces de forma digámosle, ilegal, a un administrativo sin ningún conocimiento, un capataz, un encargado, sin ningún conocimiento técnico, se le ocurre que un trabajador o una trabajadora es sospechosa porque tiene un primo quinto que tuvo COVID y entonces le dice que se vaya para la casa y no tienen el pago de ese día, que eso es algo que está afectando muy gravemente a los trabajadores y a las trabajadoras, que yo digo que son suspensiones ilegales porque con qué potestad un capataz le dice a un trabajador no venga a trabajar, porque se supone que hay una sospecha del COVID, pero no puede ir al Ministerio de Trabajo a poner la queja de que lo están suspendiendo ilegalmente porque el Ministerio de Trabajo tiene cerrado. Entonces, para mí, es un papel muy, muy raquítico de parte del Ministerio de Trabajo, donde debería tener un papel más activo. E incluso yo tengo, por ejemplo, un malestar, una queja, porque en estos días, por ejemplo, una empresa inició un debido proceso para despedir unos trabajadores y ahí se abrieron al Ministerio de Trabajo para atender el despido de los trabajadores. Entonces es algo, o sea, yo tengo serias dudas de esta situación, pero sí, para mí el Ministerio de Trabajo es el gran ausente, es el gran deudor en esta pandemia y más bien yo aprovecho este espacio para invitar al Ministerio de Trabajo que tenga un papel más activo en defensa de los trabajadores. O sea, igual como un funcionario del Ministerio de Salud o un funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tenemos que agradecerle mucho de esos funcionarios que se han puesto, como dicen, la camisa, en muchos casos también corren el riesgo de ser contagiados y resulta que el Ministerio de Trabajo no va a hacer inspecciones porque corren el riesgo de ser contagiados. Entonces, si nadie va a trabajar porque corremos el riesgo, entonces nadie trabaja en este país. Y entonces este país se paraliza. Y entonces el Ministerio de Trabajo, que es el que tutela, el que debe tutelar el cumplimiento de los derechos laborales, debe abrir todas esas oficinas y empezar a atender a la gente y empezar a hacer inspecciones de lo que está pasando. No puede ser posible que se esconden. Entonces, en esa dependencia del Ministerio de Trabajo, en esa parte de esta institución estatal, hay una deuda muy grande. En el campo del Ministerio de Salud, si bien es cierto, sí hay que reconocer que ha habido un trabajo más activo, pues obviamente yo siento que ha habido mucha irresponsabilidad en algunos casos, y no hablo de la institución, sino hablo de funcionarios. Por ejemplo, en una finca, voy a mentar el nombre, de Finca de Bacarí 3, de la empresa Del Monte, ubicada en el cantón de Guásimo, llegaron, hubo un brote grande, tuvo el sindicato que intervenir y tengo que agradecerle en este caso, sí, a Ricardo Marín del Ministerio de Trabajo, el viceministro, porque yo le pedí a él la colaboración, él intervino, el Ministerio de Salud vino a hacer la inspección a Duacarí 3, hicieron más de 100 pruebas, no les dijeron nada a los trabajadores, no les dieron una orden sanitaria, no les dieron un número de teléfono, no pasó nada. Los trabajadores, como no les habían dicho nada, principalmente los jóvenes, que son un poco más irresponsables, se iban para el centro de Guapiles y Cariare a hacer sus compras y a pasear, sin saber que podían estar contagiados
y que podrían contagiar a otras personas porque no hubo una comunicación más concreta de parte del Ministerio de Salud. Pero también fue peor cuando ni tan siquiera le avisaron a la gente, a los trabajadores, no les avisaron quién estaba o no estaba contagiado en su momento. Obviamente el que estaba contagiado, pues obviamente sí lo tuvieron que ir a buscar, pero no le dijeron nada a los trabajadores. Entonces había una incertidumbre muy fea de parte de los trabajadores, no sabían y las trabajadoras no sabían si estaban o no contagiados, cuándo iban a poder entrar a trabajar. El tema de las órdenes sanitarias es un problema muy grave que estamos teniendo con el Ministerio de Salud porque no se le está entregando a los trabajadores, o sea, es un problema para que se lo hagan llegar, no tiene mecanismos más eficientes, más concretos, digamos, más efectivos, porque la persona viene, se le hace la prueba y no se sabe cuándo se la mandan y a dónde se la mandan, porque ellos dan un teléfono, no los llaman, ellos llaman y no contestan, no los dejan salir de la casa porque están en cuarentena. O sea, es un problema muy serio que se está dando y que está generando un gran problema desde el punto de vista económico, porque si no tiene levantamiento de la orden sanitaria, no los dejan trabajar. Otra situación que se da es que nadie los incapacita, tiene la orden sanitaria, pero no se incapacita. Entonces el trabajador no tiene ni una incapacidad para justificar ante el patrono, no puede cobrar un subsidio de incapacidad. Entonces, aparte del gran problema laboral, también el tema de salud, de salud del trabajador, desde el punto de vista de salud mental, digámoslo así, porque el trabajador está en una situación muy complicada. Entonces, claro, de mucha vulnerabilidad y en ese caso, por ejemplo, también incluso con riesgo de despido, ¿verdad? claro, han habido casos donde el trabajador le han dicho la administración, bueno, si no me trae aquí una incapacidad, usted está despedido. Aparte de que ya tienen daño, un problema de salud mental porque no sabe si está afectado el COVID también, el tema de que puede perder el empleo. Y eso se está dando y podemos decirlo con nombres y apellidos, acá en el sector de Siquirres, en el sector de Guásimo, en el sector de Pocosí, en el sector de Matina, en el sector de Limón, todo eso porque lamentablemente acá en el sector ha habido mucho contagio, han habido fincas bananeras y piñeras donde han habido más de 30, 40 personas. En el caso de una piñera acá que se llama Piña Fruit, otro problema que tenemos grave, que el papel del Estado, digamos, ha sido muy ambiguo, muy ambiguo, muy nulo, en algunos casos, es en el tema del reconocimiento del virus como un accidente, como una enfermedad del trabajo. O sea, no hay nada concreto. El Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha dicho nada de eso. No hemos visto, por lo menos en mi caso, yo no he visto un pronunciamiento jurídico del Ministerio de Trabajo. Don Eric Briones, que le gusta mucho estar escribiendo ahí en Facebook, no hemos visto eso. El Instituto Nacional de Seguros no se ha decidido todavía, o sea, no hay una decisión clara sobre eso y entonces no hay una presión de las empresas a las empresas por parte del Ministerio de Salud, no hay una presión a las empresas por parte del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros como que le deja muy a disposición del patrón, o sea, el patrón es el que tiene que demostrar que el trabajador o la trabajadora obtuvo el virus trabajando. O sea, la empresa es la que tiene que demostrar, cuando todos sabemos que la empresa no va a hacer esa gestión porque a ellos se les encarece la póliza de riesgos y es una de las áreas donde más se economizan las compañías bananeras y piñeras en la salud de los trabajadores, o sea, no reconociendo las enfermedades del trabajo y no reconociendo los accidentes del trabajo y ahí ellos tienen un abaratamiento de los costos de producción y en la salud de los trabajadores y es un problema que ya teníamos grave y ahora con el COVID se viene a grabar más. Sí, nos contaba Didier en otro espacio que incluso hablan de fotos de los trabajadores afuera en las comunidades como para intentar evidenciar que los contagios no tienen que ver con los centros de trabajo. Es algo chistoso, indignante y chistoso al mismo tiempo porque en una inspección que hizo el Instituto Nacional de Seguros que pedimos nosotros a través del ministerio, como dije,
fueron funcionarios del Ministerio de Salud, funcionarios del Instituto Nacional de Seguros. Entonces, en esta plantación salieron 80, como 60 personas infectadas. Y entonces, por una situación de lógica, uno lo usa así, lógico, pues no somos técnicos en la materia, pero al salir la primera persona afectada, y después de ahí haber un brote de 60 personas, pues uno aduce que fue esa persona primera, que por lógica fue la que infectó a los demás y por lo tanto el virus lo tuvo ahí en el centro de trabajo. Es lo que uno por lógica concluye, ¿no? Entonces un propio del Ministerio del Instituto Nacional de Seguros me decía que no precisamente, pero que además la empresa había presentado fotos, o sea, andan persiguiendo a los trabajadores que sacan una foto, tal vez con un familiar o que pasó por ahí por un súper y entonces es algo preocupante, ¿no? Y como como el Instituto Nacional de Seguros, digamos, no entra a una investigación más profunda. O sea, no habla con ese trabajador, no habla con la dirigencia sindical. Nosotros, por ley, representamos a los trabajadores. Nuestra legislación costarricense no tenemos la representación legal de los trabajadores, ni tan siquiera consultan a los dirigentes sindicales, incluso. Y lo que le decía, las empresas más bien no, nos impiden el ingreso en algunas empresas. A eso quería que habláramos Claro. justamente del tema a propósito del testimonio que teníamos de Santos en la primera parte de este conversatorio. Mauren, tal vez usted nos puede comentar un poco sobre cuál ha sido, digamos, la afectación en materia de libertad sindical, cómo se ha visto afectado el sindicato también, porque veíamos estas situaciones que pasan en Zona Norte que ya han sido denunciadas, de hecho, por Citracep en muchas ocasiones, no solo en este caso. ¿Ustedes han sentido también alguna afectación, Maure, en los procesos regulares o en el trabajo que ustedes hacen acá en el Caribe? Sí, lastimosamente sí, y es bastante, como decía Didier, ahora, si antes era difícil, ahora nos impiden hacer nuestro trabajo de representación a nuestros compañeros por el COVID, ¿verdad? Cuando antes en una reunión, hubo reuniones paradas, hubo un tiempo en que no había manera de reunirse con nadie, ningún representante patronal para arreglar algún problema de trabajo, algún problema laboral. Después de unos días y ver que el COVID sí iba a durar más de lo previsto, accedieron a reunirse con nosotros con una o dos personas, donde siempre, pues tal como en ciertas fincas hay 3, 4 representantes. Entonces, hemos tenido que luchar contra eso para poder visitar las fincas, llenar como todos ciertos documentos, todo el protocolo de higiene, por supuesto, pero en algunas otras no nos dejan entrar. Entonces sí se nos ha habido, hemos tenido que jugárnoslas con las nuevas herramientas que tenemos, hacer reuniones virtuales con nuestros compañeros. Tenemos el problema de la internet, que ya tú lo viste con el compañero del otro sindicato. Entonces hemos tenido que estar visitando a la gente con WhatsApp, con mensajes, pero sí, ha cambiado bastante ahora con la situación del COVID. Es mucho más difícil, específicamente para los compañeros que son los que visitan las fincas. Entonces, pues por un lado, los que estamos en una finca trabajando, pues se nos hace un poco más fácil la representación, pero para los que andan visitando las fincas sí es bastante difícil con esta situación del COVID. Es que la empresa se escudan en el COVID para perseguir, para no atender. O sea, todo el mundo se escuda en el COVID. Incluso en estos meses se ha suspendido una gran cantidad de juicios de trabajadores despedidos por persecución. Las audiencias en el Ministerio de Trabajo son muy limitadas. Las reuniones con las empresas prácticamente se escudan para no atender. En el caso de Chiquita, sencillamente no
sencillamente no atiende, sencillamente no atiende. Han habido casos donde dicen que van a recibir correos solamente un día a la semana, que es curioso o indignante o chistoso, no sé cómo ponerle, por ratos curioso, por ratos indignante. Pero bueno, claro que ha habido una gran aceleración en el tema de la persecución de los y las trabajadoras. Para desarrollar el sindicato con el COVID, pues se ha puesto más difícil la situación. Sí. Bueno, pero hoy nosotros venimos a hablar no solo de todas esas injusticias y de ese papel tan cuestionable del Estado en todo este proceso, y en estos casos a nosotros nos gustaría también hablar sobre pues, las formas de resistencia, ¿verdad?, que se están generando y sobre las luchas que ustedes están dando también en las diferentes fincas y en los lugares donde están trabajando. Tal vez para ir ya finalizando también el espacio, ¿qué están haciendo ustedes en este momento? ¿Qué acciones han tomado como organización sindical y de qué forma también pues nosotros desde la universidad y desde otras organizaciones también podrían colaborar con estos procesos que ustedes están emprendiendo? Bueno, las acciones son muchas. O sea, el sindicato no deja de seguir tomando medidas para enfrentar esta situación. Estamos acostumbrados a eso durante muchísimos años y como lo decía la compañera Mauren, para llevar el mensaje sindical, pues estamos haciendo lo posible para a través de brochura, a través de herramientas, boletines. En este caso con la universidad, pues estamos trabajando en varios materiales para llevar información a los trabajadores sobre no solamente en materia laboral, sino también en materia de prevención del COVID, porque de eso no hemos hablado, ¿verdad? Nosotros hemos estado haciendo muchas cosas, llevando el mensaje a los Quiero trabajadores. inclusive un planteamiento, ¿cierto, Lidia? Claro, también nosotros hicimos estamos en un programa de entrega de cubrebocas para los trabajadores. Hemos hecho planteamientos a Canapep, a Canava, a Corvana, a Del Monte, a todas las empresas sobre un protocolo, digamos, conjunto, precisamente para contrarrestar esta pandemia que aunque para las empresas, y seguramente no es nada lo que yo creo, porque yo siento que no es nada para ellos, sí es un peligro para la población, para la humanidad. Yo creo que eso, y las noticias, y no solo noticias que nos dicen en la televisión, porque a veces no creemos todas, pero sí tenemos contacto con organizaciones aliadas nuestras, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo, y nos informan de la situación que se vive en cada país. Entonces estamos tomando muy en serio esto y por eso hemos hecho un montón de propuestas a las empresas. Nosotros le hicimos, pegamos un documento muy grande a Corbana, se la mandamos a Del Monte, se la mandamos a Canava, se la mandamos a Canapep, la Cámara de Piñeros. Ellos vieron la propuesta de nosotros. Canapep vio a Abel Chávez de Canapep vio la propuesta de nosotros, la vio, pero no ni tan siquiera recibió acuse recibido. Eso le iba a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes hacen las propuestas y cuál es la respuesta de la empresa o de las empresas? Ellos no han respondido, sencillamente no han respondido. O sea, tenemos en algunos casos el sello recibido de las compañías y no han respondido. Ahí en esa propuesta está la propuesta nuestra en el tema de que se reconozca la enfermedad o el virus del COVID como un riesgo laboral, porque para nosotros es un riesgo del trabajo y sin embargo no quisieron responder. Obviamente estamos haciendo el trabajo de propuestas a las empresas en materia de los derechos laborales generales, ¿verdad? Pero en el tema del COVID, pues también ha sido un tema que nosotros hemos venido presentando y que las compañías pues no le han dado, siento yo que no le han dado la importancia, el espacio que esto amerita. O sea, no han querido escuchar a los sindicatos
en nuestras propuestas. Estamos haciendo trabajo también internacional, estamos denunciando a nivel internacional la situación de violación a los derechos laborales acá en el país, desde el punto de vista de lo que se ha venido dando siempre, el tema sindical, del tema de la salud ocupacional, del tema de las jornadas de trabajo, del tema de los salarios, de la negociación colectiva, pero también del tema de la pandemia. Hola, Hola. parece que, ¿cómo están? Mi nombre es Viri Méndez. Yo estoy colaborando con la moderación del espacio. Liliana tiene problemas en este momento de conexión a internet. En algún momento se va a ir integrando otra vez. Y bueno, podemos continuar también con la conversación y la entrevista. Em, y en este marco, ¿qué más podrían ampliar ustedes sobre más medidas, ¿no?, que se están tomando desde el sector organizado de trabajadores y trabajadoras, aparte también de esta entrega? Yo pienso que más bien lo que nosotros podemos decir es aprovechar el espacio para pedir el apoyo de las universidades, en materia, por ejemplo, de material didáctico, de este tipo de programas, por ejemplo, deberían de hacerse más a menudo con trabajadores y trabajadoras de la piña para que la gente vea, porque muchas veces ven en una pantalla a un dirigente sindical. En el caso mío, yo sí fui obrero bananero durante 20 años y conozco bien la historia y la situación de los trabajadores porque tengo más de 35 años de andar en esto. Y la compañera Mauren, pues una compañera joven que recién se integra a la lucha sindical y que seguramente pues ya empiezan a cuestionarla algunos sectores, principalmente los patronos. Pero sería bueno que se vean a los trabajadores y las trabajadoras de una bananera piñera, de una plantación piñera y una bananera, para que se dé a conocer la situación, porque yo siento que, por ejemplo, en el caso de la zona norte, que es un campo de esclavos ahí, es un campo de esclavitud ahí, de las piñas que se producen en la zona norte, que van a Estados Unidos, que van a Europa, son producidas con injusticias inimaginables. Yo digo que es piña que va impregnada de sangre. Eso tienen que saberlo en Europa los consumidores, tienen que saberlo en Europa los supermercados. No hemos hablado de las certificadoras que vienen a este país, certifican piñas y bananos según ellos producidas con justicia social, cuando sabemos que hay grandes problemas de violación a los derechos laborales. Ahorita nosotros hicimos una denuncia en una plantación bananera acá en Costa Rica que se llama Jardín del Tigre, que despidió a más de 100 personas nicaragüenses con documentos irregulares, porque hay una política en este país y que yo siento que es avalada por ciertos sectores de utilizar trabajadores con problemas de documentación para explotarlos y escudarse en que no tienen documentos y no pagarles los derechos. Y que si no hubiera sido la pandemia, por ejemplo, en la zona norte, posiblemente nadie se da cuenta. Yo creo que, como decía Lili, al principio la zona norte, el sector piñero estuvo en el ojo del huracán, pero el Ministerio de Trabajo no andaba ahí buscando violación a derechos laborales. Fue porque se dio una cuestión de un foco de la pandemia y se encontraron los derechos laborales, pero eso lo vienen denunciando los sindicatos. Yo personalmente en algún momento fui a la zona norte hace más de 12 años y hicimos una denuncia sobre la violación de los derechos laborales ahí, el uso de mano de obra de nuestros hermanos nicaragüenses con documentos irregulares que van y los traen del otro lado para acá, los explotan y después los echan sin pagarles un solo derecho. Y en el momento que empiezan a organizarse, como en este caso el sindicato de los compañeros de Citracep, y lo que hacen es despedirlos
para que no haya un sindicato ahí y no denuncien las atrocidades que ellos vienen cometiendo en contra de los trabajadores y las trabajadoras en ese sector. O sea, me parece a mí que la Universidad de Costa Rica debe ayudar y otras universidades a hacer estudios y yo sé que lo están haciendo y hay que seguirlo haciendo, llevar la información y buscar a otros medios. ¿Por qué Canal 7, Canal 6 no van allá a denunciar eso y se ponen a poner programas basura ahí en los canales que ellos tienen? Yo creo que hay que decirlo y estos medios hay que aprovecharlos para eso. Y, y hay que seguir en esta lucha en los tribunales de trabajo. Por ejemplo, estos compañeros de Citracet deben de recibir el apoyo de organizaciones, de abogados. Yo sé que hay organizaciones sociales que no precisamente son sindicatos que pueden aportar a esta lucha, porque tenemos que dar a conocer este montón de barbaridades que se cometen contra hermanos, contra seres humanos que para algunos patronos no los ven como seres humanos, los ven como bichos raros. Yo tengo que decirlo así porque yo soy obrero bananero desde la edad de los 14 años y puedo decirlo con conocimiento de causa y no me da miedo decirlo porque ellos lo ven a uno como un bicho raro, ¿verdad? Como un extraterrestre. Y yo creo que eso hay que denunciarlo y estos espacios, la Universidad de Costa Rica y otras universidades deberían de colaborar. La Iglesia Muchas gracias, Católica, por Didier. ejemplo. Ujú. Y de hecho también está el caso con la población Nove, ¿verdad? Del lado panameño. Está toda esta situación que ustedes nombraron, ¿verdad? En el norte con las personas migrantes y Es que son también está muchos la grupos situación en el vulnerables, sur, en o sea, Panamá. Ujú, son muchos grupos vulnerables, o sea, unos más que otros. Obviamente ujú, hay una política y respeto a los derechos laborales, hay una política general, pero hay grupos que son más vulnerables, por ejemplo, los grupos de compañeros que tienen los documentos irregulares, que por diferentes situaciones de su país les ha tocado que buscar, como decimos los costarricenses, principalmente los campesinos y los bananeros, buscar vida en otro lado. Los grupos de compañeros, hermanos indígenas en la zona norte y en la zona sur, que son explotados ahí por diferentes, igual, y son las mismas ujú. compañías y le venden a los mismos supermercados. Los grupos de mujeres, cada día son menos mujeres que les da oportunidades de empleo en los centros de Ujú. trabajo. Y en Los ese grupos de, sentido, perdón, Didier, para ir también cerrando, quería preguntarle también a Maureen qué queda, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué más se puede hacer en apoyo a las poblaciones trabajadoras y a las poblaciones, bueno, a las mujeres, ¿verdad? Trabajadoras en las plantaciones de piña, de banano, plantaciones agrícolas. Ujú. Sí, no, Ujú, pues falta mucho por hacer. Sería eh, algo inmenso lo que falta para poder ayudar a las mujeres. Incluso le decía yo un día a Liliana, sobre lo de la lactancia materna, la mayoría de las fincas ya, y pues lastimosamente no tienen salas para un lugar acomodado para hacer la lactancia materna, pues cada vez es menos la mano de obra femenina en una finca bananera, en una plantación bananera, pues lastimosamente el 70, cuidados si no más, podríamos decirlo hasta un 80% la mano de obra, perdón, es masculina. Entonces, pues si enganchan 5 personas, de esas 5 personas hay un enganche para una mujer. Pues ya, no, para nadie es un secreto que nosotros, pues, para ellos somos un costo, porque somos mujeres, porque damos a luz, porque después tenemos la lactancia. Entonces es una situación, pues, que sí hay que trabajar mucho, las piñeras, por otra parte, las plantas empacadoras piñeras, sí tienen un poco más de mano de obra femenina, pero sí faltaría bastante la capacitación para las mujeres. Nosotras, pues, tenemos más sobrecarga porque llevamos la tarea de las familias. Entonces creo que ahí es donde deberíamos de trabajar, capacitarnos más
para poder ir accediendo más. Creo que nosotras somos una esponjita, entonces pues irnos capacitando para que perdamos el miedo y poder seguir adelante con nuestras familias. Yo creo que todas las mujeres que trabajan y las que trabajan en plantaciones, pues el sueño de nosotras es que nuestros hijos no tengan que trabajar en esas plantaciones. Entonces, pues es capacitarnos y ir buscando mejor situación laboral en cada una de nuestras empresas donde trabajamos. Ya, Lili regresó. Sí, perdón. Regresó muda. Con problemas técnicos teníamos que cerrar. Esto está todo fríamente calculado. Pero bueno, quería hablarles antes de cerrar, ahora sí, sobre un trabajo que estamos haciendo también en conjunto. Suri, no sé si hablaste ya. No, todavía no. Ok, bueno. En el TCU hemos venido mapeando un poco las formas de organización y de resistencia de tanto organizaciones sindicales, de trabajadores, comunitarias, que están enfrentando y que están gestionando todos estos daños y todas estas afectaciones que ha generado la pandemia. Y en ese contexto hicimos un pequeño video y un material gráfico que recupera toda esta situación que estamos conversando hoy, la situación de las plantaciones bananeras y piñeras en el contexto del COVID, y pues la idea es un poco apoyar estos procesos organizativos que se vienen gestando, dar a conocer la situación, sobre todo para apoyar, ¿verdad?, todos estos esfuerzos que se están desarrollando desde abajo para enfrentar la crisis. También contarles que hemos estado gestando un espacio de coordinación entre distintos proyectos que trabajamos alrededor del tema de monocultivos y también alternativas. Y bueno, ahí estamos trabajando con docentes de distintas escuelas, como por ejemplo de ciencias políticas, de comunicación colectiva, de derecho, de sociología, de farmacia, también con el SIG de la UNED, y por supuesto con el programa Kioscos Socioambientales. Entonces esperamos que en el mediano plazo este espacio universitario podamos fortalecer los vínculos también con estas organizaciones, y pues para seguir también luchando digamos, en este contexto que está cada vez pues más complejo. Entonces pues agradecerles nuevamente a Didier y a Maureen por estar con nosotros, también a Santos, que estuvo con su testimonio en el inicio del programa, y pues a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, entonces los vamos a dejar con este video que hicimos en el contexto del TCU. Y bueno, nada más una nueva invitación a seguir pendientes de estos diálogos y conversatorios que se están desarrollando en el contexto del diagnóstico comunitario sobre afectaciones sociales del programa Kioscos Socioambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Maureen. Muchas gracias, Didier. Gracias, chicas. Gracias. Y no se vayan, que estamos con la premier del video. Luego va a quedar en el Facebook para que otras personas lo puedan seguir viendo. Y vamos a también empezarlo a circular por redes, por si lo quieren compartir y ayudar y unirse a esta denuncia que Maureen y Didier nos están planteando. En Costa Rica, desde hace muchos años, las poblaciones rurales y migrantes sostienen la producción bananera y piñera. Ciertamente, la alta rentabilidad de este agronegocio se basa en la creación de una fuerza laboral flexible y precaria. Además, diversas investigaciones demuestran las serias afectaciones al ambiente y la salud de quienes trabajan o viven cerca de monocultivos. Hoy, frente al COVID-19, se revela con claridad el riesgo social y ambiental asociado a este modelo agrícola.
Las condiciones de trabajo de algunas bananeras y piñeras amenazan la salud de miles de trabajadores y trabajadoras. Ante ello, en el Caribe, las personas trabajadoras organizadas en el CITRAP exigen al sector empresarial responsabilizarse de la seguridad y la salud ocupacional en fincas y plantaciones. Demandan el cumplimiento estricto de un conjunto de medidas para prevenir la enfermedad y proteger no solo sus vidas, sino la de sus familias y comunidades. Piden la ejecución de un protocolo que asegure condiciones sanitarias en el transporte, las áreas de campo, plantas empacadoras, lugares de comedor y descanso. Un protocolo que asegure y garantice que las personas trabajadoras puedan salir y llegar sanas a sus casas. Al Estado se le demanda garantizar el derecho a la salud y a condiciones dignas de trabajo y se le exige supervisar y sancionar a las empresas que no cumplan las medidas. La salud de las poblaciones rurales debe estar por encima de las ganancias de los sectores poderosos. Frente al COVID-19, justicia social y ambiental en el Caribe Norte. Bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Bueno, Chao. Chao. hasta luego. Cierre, cierre.